La constante evolución de la industria audiovisual requiere profesionales y empresas que sepan adaptarse a los retos tecnológicos. Trigital aporta a tus proyectos las herramientas y el conocimiento necesario para convertir un desafío complejo en una solución sencilla y adaptada a tus necesidades. En Trigital entendemos tus proyectos y proponemos la mejor solución. Acompañamos a empresas y autónomos en su día a día, ofreciendo asesoramiento, venta, integración y formación, junto con el soporte postventa necesario para asegurar la plena adaptación de la solución propuesta a las características del proyecto. Cubrimos un amplio rango de soluciones y tecnologías para animación y grafismo, composición y efectos visuales, infraestructura, almacenamiento, cloud, backup y archivo o virtualización. Todo lo necesario para dar forma a cualquier proyecto, independientemente de su complejidad. Para diseñar e integrar las soluciones que ofrecemos, contamos con el soporte de nuestros socios tecnológicos, los fabricantes y desarrolladores de tecnología más avanzados e innovadores de la industria. Enfocamos nuestras habilidades, experiencia y creatividad para anticiparnos e impulsar tus ideas con resultados profesionales del proyecto más grande al más pequeño. Cuentas con nuestro compromiso y experiencia para hacer crecer tu negocio, porque si tu proyecto crece, nosotros crecemos contigo. Trigital. 25 años aportando innovación, colaboración y soluciones tecnológicas adaptadas a tus necesidades. Hola, buenos días. Soy Félix Vergés, CEO del Ranchito. El Ranchito directamente somos una empresa de efectos visuales. Hemos tenido la suerte de trabajar en proyectos muy interesantes como pueden ser Imposible o Juego de Tronos o Mandalorian. Desde muy al principio confiamos en Trigital como directamente nuestro proveedor para cualquier tipo de solución de sistemas o de infraestructura. En una empresa cambiante como esta, hemos confiado en ellos para todo tipo de cuestiones de redes, de centros de proceso de datos, de tecnología y de formación. Vale, pues bueno, este es un vídeo un poco resumen de lo que estamos haciendo y como comentaba en el vídeo, desde hace más de 25 años pues somos un socio colaborador de empresas tecnológicas que líderes un poco del mercado de la producción y la postproducción audiovisual, como puede ser Autodesk, Blackmagic en este caso, Colorfront, Foundry. Bueno, y múltiples marcas, ¿no? Lo que solemos hacer es que, bueno, combinamos herramientas de hardware y de software para integrar también y dar soporte a nuestros clientes y hacer soluciones a la medida de sus necesidades. Vale, un poco, bueno, los fabricantes con los que trabajamos, tenemos varias áreas, ¿no? En el área de almacenamiento tenemos soluciones con Infortrend o con, digamos, un poco más alta con Roder and Schwarz o GB Labs. En la parte de animación y grafismo, pues tenemos también, somos distribuidores en exclusiva en España de Foundry, reseller Platinum de Autodesk, que también tenemos soluciones de Adobe. En la parte de postproducción y de efectos tenemos la parte de Blackmagic también para todo lo que es la parte de edición, de corrección de color y este tipo de cuestiones. La parte de Colorfront para la parte de masterización. Y también ahora tenemos una parte que es a través de la empresa Grid Markets, en la que también ofrecemos servicio de renderizado online para freelancers o para empresas pequeñas. En la parte de archivo y de backup también contamos con un socio que es Sysid, que tenemos un producto que se llama Videoma, que la verdad que es muy interesante para catalogar todo el contenido. Y luego, pues bueno, como también trabajamos con marcas como Sony o como hizo para la parte de monitorización. En las áreas de negocio, pues estos son como las patas que tenemos de lo que es la empresa. En la parte de almacenamiento ofrecemos soluciones de que van desde estaciones individuales con material comprimido hasta sistemas compartidos de alta velocidad para cubrir flujos de trabajo desde los 2K hasta los 8K. En la parte de animación y de grafismo, también damos herramientas creativas como tanto de hardware como de software para modelado, para animación 2D, para animación 3D, para renderizado, como os comentaba antes. En la parte de postproducción también tenemos herramientas profesionales para edición de vídeo, para efectos visuales, para el talonaje o ese tipo de cosas.
En la parte de archivo y de backup, como os decía antes, estamos especializados en la protección y en la gestión de archivos y contenidos, catalogándolos también y preservándolos a lo largo del tiempo. Y la parte en la que más nos ocupa hoy, que es la parte de ingesta y monitorización, en la que ofrecemos soluciones para cámaras profesionales, grabación y almacenamiento digital, transferencia de archivos y también pues, monitores para producción, postproducción y etalonaje. ¿Vale? Esta parte de archivo y de backup también lo he enfocado un poco más a esta parte que puede ser no tanto para postproducción, sino más bien para producción, ¿vale? Porque sí que es importante que todo ese contenido que estamos generando, pues que aparte de tenerlo archivado en una cinta o con un Excel, pues que lo tengamos bien catalogado y organizado por si en algún momento tenemos que recurrir a él o volver a recuperarlo, ¿vale? Entonces, bueno, si luego queréis que esto os lo ampliemos un poco, pues nos contactáis y os damos un poco más de información sobre este aspecto. Como os comentaba antes, la parte en la que innovamos también en el sector, estamos ahora incorporando este servicio de cloud rendering, que nos hemos asociado con la empresa Grid Markets, en la que, bueno, podemos poner a la disposición de freelancers o de estudios más pequeños la capacidad de renderizado que pueden tener los grandes estudios. También tenemos una variedad de software bastante importante para cubrir la mayor parte de las necesidades que pueda tener un estudio. Y aparte hay un sistema que es como una calculadora en el cual pues, puedes elaborar perfectamente una previsión de costes sin que luego vayas a tener sorpresas como pasa a lo mejor en otros servicios. Luego en cuanto a nuestros servicios del valor, pues ofrecemos un asesoramiento totalmente integral en soluciones tecnológicas que abarcan desde software, hardware o servicios en el cloud. Y bueno, no solo implementamos las soluciones necesarias, sino que también brindamos un acompañamiento completo durante todo el proceso, garantizando también asistencia, soporte integral y luego pues la posterior implementación. También tenemos un protocolo que es bastante claro en cuanto a la resolución de incidencias informáticas, activado en el momento en el que recibimos el reporte. Y bueno, también proporcionamos formación específica para optimizar el flujo de trabajo de cualquier estudio y maximizar la inversión que tengáis que hacer en tecnología para nuestros clientes. Un poco nuestros clientes, que los que trabajamos habitualmente, como lo habéis visto también en el vídeo. Trabajamos con El Ranchito muy habitualmente, con Picnic, con MediaPro, con bueno, todas las empresas más importantes que puede haber aquí en España. Y bueno, ya esto sería un poco un resumen de todo lo que estamos haciendo y ya pasaría a dar paso a Luis, que seguro que tiene un montón de cosas importantes, interesantes que contarnos. Gracias, Jacobo. Sí, espero que sí. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Y gracias, Jacobo, por la introducción. Gracias a Trigital por la oportunidad de compartir esta sesión y haber confiado en mí para ella. Y vamos al tema. Al final sabéis que habrá aproximadamente unos 15 minutos o así. Estructuraré mi contenido para aproximadamente media hora y que a partir de aquí tengamos margen suficiente para que pueda haber tiempo y que podáis hacernos llegar vuestras preguntas, vuestras inquietudes y todo aquello en lo que podemos echaros una mano, que en definitiva es el objetivo de esta sesión. De lo que se trata es de hablar de equipamientos pensados para producciones en directo. Sí me gustaría que, bueno, tengamos un poco todos claro el punto de partida, porque si alguien tiene una expectativa diferente, pues que tampoco espera el final, a ver si sucede lo que está esperando. Va a ser una sesión, no os vamos a cantar las características de los equipos, no os vamos a hacer una demo de funcionamiento, porque de eso ya hay un montón y los que estáis interesados en este tipo de equipos ya conocéis las características y su funcionalidad, y de lo que se trata es de centrarnos sobre todo más en qué cosas se pueden hacer con estos equipos, cómo explotar al máximo sus posibilidades en el sentido de aprovechar y que redunden en la rentabilidad, la eficiencia y la buena marcha de nuestro negocio en definitiva. Así que si esperáis una demo de mirar qué bonito es esto, hoy no es el día. Otro día podemos hacerlo, pero hoy vamos a hablaros de cómo estos equipos os ayudan a rentabilizar al máximo vuestra inversión, vuestro tiempo y vuestro negocio.
Vamos a hablar básicamente de los mezcladores estudio, de las cámaras de la gama estudio y del panel de control, viendo cómo se pueden conjugar para sacar de ellos el máximo partido, como os comentaba. A nivel de el mezclador, hay 3 modelos, un HD con la posibilidad de grabar ficheros y un 4K, y a mí me falta un cuarto modelo, a ver si lo sacan en algún momento, que sería el 4K con posibilidad de grabación interna. Pero eso lo vemos más adelante. En cuanto a cámaras también, dentro de la gama estudio tenemos 3 modelos, siendo el último que ha salido el 6K Pro, ya con un sensor Super 35 y con una bayoneta EF en lugar de la micro 4 tercios. Incorpora también filtros ND, pero sobre todo dentro de este equipo también este panel de control veremos por qué lo estamos integrando y no nos quedamos solo con el mezclador, aunque solo con el mezclador podemos hacer cosas que también se pueden hacer desde aquí, pero no todas las que se pueden hacer desde aquí. ¿Por qué hemos elegido esos equipos? Pues porque pensamos que configuran un equipo, un núcleo básico con el cual se puede empezar a hacer una producción de muy alto nivel sin necesidad de otros equipos. Evidentemente, a medida que nuestras necesidades o los requisitos de nuestro cliente vayan cambiando, evidentemente la gama de equipos es muchísimo más amplia y habrá situaciones en las que lo que os contemos hoy os sirva, pero adaptándolo a vuestra necesidad real, quizá utilizando otros equipos. No los hemos descartado porque no sean interesantes, sino simplemente porque no tenemos tiempo en un plazo razonable para hablaros de todos ellos. La razón de estos equipos, como os comentaba, es su facilidad de integración, la enorme potencia que se consigue de una forma tremendamente sencilla y cómo en ese conjunto de precio y prestaciones nos permiten ir a la rentabilidad, porque hoy en día no nos engañemos, los clientes quieren cada vez mejores productos a cada vez menores precios y el mercado es tremendamente competitivo, con lo cual si somos capaces de resolver las situaciones con un producto de calidad y una inversión mínima, evidentemente estaremos en una posición competitiva mucho más interesante. Del mezclador os podría estar hablando durante horas y no es el propósito. Lo importante es saber que este mezclador es totalmente autónomo, totalmente independiente, además admite alimentación tanto a 220 como a 12 voltios, con lo cual lo podemos trabajar en localizaciones remotas con una entrada, el clásico Canon de 4 pines, y nos proporciona todo lo que necesitamos con previo, con auxiliar, con mesa mezcladora de audio, que es una de las grandes novedades respecto a la anterior gama de mezcladores de Blackmagic. Integra también control de cámaras. Tenemos todas las funcionalidades y entre ellas, en el caso del modelo HD8 ISO, ISO viene de Isolated, nos permite en una memoria interna grabar no solo la realización que estamos haciendo, sino cada una de las entradas de forma independiente. Con lo cual, una vez que terminamos nuestro directo, tenemos el proyecto conformado en DaVinci con la realización que hemos hecho, es decir, el fichero DRP y todas las fuentes independientes, y a partir de ahí podemos reeditar. Si hemos trabajado con una cámara, con cualquiera de las de la gama estudio o con otras cámaras de las que nos permiten grabar, lo que podemos hacer es revincular, relinkar nuestra edición a los ficheros en alta calidad, incluso en Blackmagic Raw, y a partir de ahí rehacer la edición, pero con un nivel mucho más alto que el directo. Directo que, mientras lo estamos grabando o no, podemos estar generando directamente el streaming desde aquí, porque el mezclador tiene la salida directa de streaming a plataformas estándar, con lo cual tenemos incluso incluida aquí esa funcionalidad sin necesidad de ningún equipamiento, ningún accesorio, simplemente con esta mesa debajo del brazo podemos desde cualquier sitio hacer un streaming. Y hacia el final veremos hasta dónde llega ese cualquier sitio. En cuanto a las cámaras, bueno, entiendo que todos conocéis más o menos las prestaciones y las
Y las características, el modelo básico, desde mi punto de vista, se queda un pelín básico, pero por una razón que nos va a dar muchísima más potencia simplemente saltando al modelo Pro, que es la conectividad Ethernet, que además nos permite también la alimentación a través del propio cable de red, con lo cual en muchas situaciones sería posible utilizar la cámara con un único cable que nos lleva toda la información. Alimentación, salida de vídeo, control remoto, tally, intercom, absolutamente todo con un único cable. Y esa es una característica de simplicidad muy importante. Y en cuanto al panel, pues ya sabéis, son 4 RCPs independientes que nos permiten controlar 8 cámaras, 8, no 4, no porque cada uno de ellos se pueda conmutar entre una y otra, sino porque a cualquiera de los paneles le vamos a poder asignar la cámara que está controlando con este botoncito de aquí, y además podemos cambiar las 4 simplemente con los 2 bancos de memoria, de manera que podríamos tener 1, 2, 3 y 4 y en otro banco 5, 6, 7, 8. Pero como es tremendamente flexible, podemos configurar un banco como 1, 2, 3, 4 y el otro banco como 1, 2, 5, 6, porque no siempre vamos a tener 8 cámaras y así siempre tenemos a mano el control de la 1 y la 2 y simplemente estaríamos conmutando 3, 4 y 5, 6. Por ejemplo, es una de las características de flexibilidad. Y un detalle que no se nos puede olvidar, además de los equipos, es importante utilizar también el software de control. Simplemente con una máquina que no necesita ser potente, conectada a la misma red, la necesitaremos para una primera configuración, podemos trabajar sin ella, pero si la utilizamos tendremos más flexibilidad y de nuevo más adelante veremos hasta dónde nos llega esa flexibilidad. Así que una vez que sabemos qué equipos tenemos y qué equipos queremos, vamos a empezar a ponerlos en marcha. La funcionalidad del multiviewer directa con una única conexión HDMI nos ofrece todo el visionado, toda la pared de un estudio de realización la tenemos además configurable y personalizable en una única pantalla. Es decir, en instalaciones que necesiten una cierta movilidad, el mezclador debajo del brazo y una pantalla, podemos empezar a hacer cosas interesantes. Evidentemente, vamos a necesitar cámaras que podemos conectar inicialmente en una configuración estándar a través de SDI, pero aquí hay un detalle sobre el que me gustaría llamar vuestra atención. El máximo de cámaras es 8 y el mínimo es 0. Sí, vamos a poder trabajar con 0 cámaras y enseguida vamos a ver por qué, puesto que el mezclador admite no solamente la clásica señal de cámara, sino otras muchas señales que pueden venir desde otros sitios. Pero en principio esta sería una configuración muy básica. La conexión del panel de control, un único cable Ethernet directo o no, esto lo veremos en detalle un poco más adelante, pero no necesitamos más router, no necesitamos más switch, de momento no necesitamos nada más, porque el mezclador tiene su propio switch de 4 puertos y el panel tiene su propio switch de 2 puertos, de manera que un único cable Ethernet nos da toda la funcionalidad y todo el control remoto de las 8 cámaras. El segundo puerto lo podemos utilizar para conectar el ordenador y tendríamos ya nuestra instalación básica lista para funcionar. Lo que no he dibujado por mera simplicidad de los esquemas es alimentación. El mezclador necesita alimentación a 220 o 12 voltios a través de un XLR de 12 pines, igual que el panel de control. Ninguno de los dos admite PoE, alimentación a través de Ethernet, porque tienen un consumo superior y sería una sobrecarga importante, con lo cual aquí lo único que nos faltaría es alimentación en lo que necesitemos, al igual que las cámaras,
que admiten tanto su entrada de 12 voltios con su conector roscado para evitar accidentes, más el XLR de 4 pines para alimentarse también a 12 voltios. Es decir, esta instalación, si nuestro visor también lo permite, es una instalación que podemos hacer en medio del desierto, literalmente, con baterías y con una salida de 12 voltios, evidentemente. Pero me falta un pequeño detalle, que es un segundo conector SDI de retorno para las cámaras. ¿Por qué me falta ese conector, ese cable que estoy montando ahora mismo? Porque esa señal de retorno SDI, en una configuración, digamos, extremadamente básica, en el primer dibujo lo que teníamos era la salida de cámara a la entrada del mezclador, y estoy montando ese segundo cable de la salida de cada puerto del mezclador a cada cámara, porque ese señal de retorno permite que el operador de cámara vea la salida de programa en su propia pantalla, pero además por ahí estoy controlando el tally, la señal de previo programa en cámara, estoy llevando el intercom y es como hago 100% operativo el panel de control sobre las cámaras. Es decir, para que la señal que están intercambiando el mezclador y el panel de control sea efectivo sobre las cámaras, esa señal de control llega por el SDI de retorno. Solamente con esto, lo único que necesitamos es establecer las direcciones IP para que los dos equipos se vean entre sí, el panel de control y el mezclador, y en el menú de cada cámara decirle: tú eres la cámara 1, tú eres la 2, tú eres la 3. Es decir, menú de configuración, cámara 3, ping, ya está. Simplemente con esto, tenemos nuestro estudio montado, operativo y funcional. A partir de aquí, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues puedo configurar y montar mis cámaras no por SDI, sino directamente por Ethernet. Si conecto las cámaras por Ethernet al mezclador, tengo toda la funcionalidad, es decir, vídeo de entrada, retorno, tally, intercom, tendría absolutamente toda la funcionalidad a través de Ethernet. En este caso, si estoy utilizando el switch integrado, podría poner 3 cámaras, pero si pongo un router o un switch externo, podría montar 8 entradas. Y ahora hablo de entradas que no de cámaras, puesto que cada entrada iría asignada a uno de los buses de entrada del propio mezclador. ¿Qué me permite esa conectividad Ethernet? O bien conectarla directamente al mezclador, o bien hacerlo a través de una red de área local que permite no ya que mis cámaras estén un poco lejos, sino que estén muy lejos. Es decir, podría estar haciendo una realización con cámaras en lugares muy distantes. Estamos empezando a hablar de una cosa que está ahora muy de moda, que son los estudios híbridos. Yo puedo mezclar cámaras conectadas a través de SDI y cámaras que me vienen en remoto a través de una señal de red. Con lo cual, esa señal de red puede ser tan distante como una funcionalidad que nos permiten estas cámaras, que sería utilizar nuestro propio móvil como pasarela para enviar la señal de cámara a través de Internet desde, bueno, iba a decir desde el otro extremo de la galaxia, eso nos pilla un poco lejos, mejor desde el otro extremo del planeta. No está muy bien resuelto todavía el 5G hasta Marte, pero bueno, será cuestión de tiempo. Salvo ese pequeño matiz, podemos estar generando una señal y tenemos hoy en día a nuestro alcance la posibilidad de hacer algo que no hace mucho tiempo solo las grandísimas corporaciones podían permitirse hacer, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos o en situaciones de ese tipo. Hoy en día eso es algo que nosotros podemos hacer con un presupuesto tremendamente comedido
recibiendo señales desde cualquier sitio y haciéndolas llegar a cualquier otro sitio. A partir de aquí, bueno, un detalle que no os había comentado antes es que en algún momento es posible que necesitemos conectar el ordenador al panel o al mezclador. Y este gráfico, por cierto, lo he hecho mal, porque este USB tiene que venir directo al panel o directo del ordenador al mezclador. En la configuración de fábrica, cuando nosotros reseteamos a configuración de fábrica, la primera configuración de estos dispositivos se debe hacer a través de puerto USB, para evitar que nadie de ninguna manera pueda actuar sobre ellos. En esa primera configuración es cuando nosotros ya podemos activar que la configuración funcione a través de Ethernet y ya podríamos prescindir de esta conexión USB. Esta puede ser absolutamente temporal o no, depende de nosotros y de lo que queramos configurar. Dentro de las varias salidas, la salida de programa, aquí le tengo pintado un monitor, pero evidentemente esto puede ir a cualquier señal de emisión de una televisión local, nacional, es decir, esto es un SDI que evidentemente con los equipos adecuados lo enchufo a una antena y ya soy una televisión pública o privada emitiendo en la banda que tenga asignada. Y este monitor de previo, no, aunque he puesto previo, creo que esto se puede mejorar cambiando previo por auxiliar, puesto que dentro de las salidas auxiliares yo puedo enrutar una salida a programa. Por supuesto, tengo salida de previo, pero la salida de auxiliar me permite ver una señal distinta, una entrada diferente. ¿Para qué sirve? Para que el operador que está en el control remoto de cámaras, desde este panel, puede activar y controlar qué cámara sale a esa señal de auxiliar. De esta manera, el operador puede estar ajustando colorimetría de cámara y viendo una imagen distinta independientemente de la señal que se esté emitiendo y sin interferir ni con las señales de previo ni con las de programa. Por otro lado, una vez que yo tengo la salida, esa salida también la tengo disponible a nivel de Ethernet, con lo cual puedo estar subiendo a la nube y emitiendo y haciendo streaming directamente, con mis cámaras conectadas vía SDI o vía Ethernet. Y además, la señal que me pueda estar llegando de otras cámaras remotas. Es decir, con esta configuración, solo con estos equipos, tengo toda esta versatilidad y toda esta facilidad de uso. ¿Se pueden utilizar otras cámaras? Claro, pero es posible que con un adaptador. Mientras que la gama Studio está específicamente pensada para esta funcionalidad. Por cierto, que para no contar solo lo bonito, un detalle que sí es importante respecto a las cámaras Studio, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, pero no me gusta la pantalla. Me encanta que sea táctil, la calidad, toda la funcionalidad que tiene, pero tiene un aspecto que hay que tener en cuenta en función del uso que le vayáis a dar, y es que la pantalla es fija en el cuerpo de cámara, con lo cual, si necesitáis, por la situación en la que esté la cámara y vaya a estar el operador, que la pantalla sea móvil, habría que plantear un monitor del estilo de los que hay para las cámaras Ursa. Es decir, si queremos buscar alguna pega, la única que yo le he encontrado a estas cámaras es el hecho de que la pantalla sea fija y no tenga ninguna movilidad. Evidentemente, eso redunda en facilidad de movimiento, seguridad, robustez, es decir, tiene un montón de ventajas, pero es algo que debéis tener en cuenta a la hora de diseñar vuestro sistema. Aquí estáis viendo que lo que es la operativa de cámara es tremendamente sencilla, tiene los parámetros básicos, todo el menú en pantalla, menú táctil, botones personalizables y las señales sobreimpresas las quitamos de pantalla simplemente arrastrando, igual que hacemos con los menús del móvil. En cuanto al mezclador, está muy bien estructurado, como os decía, se le puede dedicar todo el tiempo que se quiera porque tiene una cantidad enorme de funciones
y de hecho esta parte que aquí os puede parecer simplemente el mezclador de audio, se pueden asignar, ¿no? Simplemente se seleccionan distintas funciones para controlar no solo funciones de audio, sino funciones de control de cámara y colorimetría. Sería una versión reducida, muy reducida de lo que se puede hacer con el RCP, con el panel de control remoto de cámaras. Aquí estáis viendo lo que sería el display de la pantalla con la función de mezclador de audio, con la función de ecualizador en cuanto al audio, con lo cual toda la pantalla se dedica a una única entrada, al igual que cuando lo que hacemos es funciones de control sobre la óptica, lo que sería la función aligerada, que es mucho más versátil desde el panel de control. Pero es algo que en un momento dado podemos incorporar a nuestra instalación después. Es decir, no estamos limitados porque el panel ya nos da la función y si lo necesitamos, lo podemos añadir a posteriori con un cablecito Ethernet. En el panel, como os comentaba, tenemos todas las funciones con el funcionamiento clásico que podemos esperar de cualquier RCP más o menos genérico. La única diferencia es que aquí tenemos 4 paneles integrados con una única alimentación, con una única conexión, es decir, simplificamos la instalación de una forma tremenda y con un control de hasta 8 cámaras, que hombre, raro es el plató o el estudio que tiene más de 8 cámaras. Incluso no hay muchos que tengan 8. Esta sería la visión del multiviewer. Pensad que aquí, en realidad, la pantalla tiene 1, 2, 3 y 4 partes que personalizamos para que en cada una de ellas haya una única imagen o 4 imágenes. Y en cada una de ellas seleccionamos qué información puede llevar superpuesta o no. Con lo cual, en un único monitor, aquí estáis viendo un ejemplo con 8 cámaras de entrada, previo, programa, todo el control de audio. Super Source, que es una característica muy interesante, en la cual, aunque el mezclador es un mezclador de solo un ME, solo un Mix Effect, me permite gestionar 5 señales diferentes como una única señal, con un fondo y 4 imágenes superpuestas, que luego os enseñaré un ejemplo para actividades de eSports, que es absolutamente brillante. 2 reproductores internos integrados, con lo cual podemos cargar contenidos y tenerlos como nueva fuente de señal. Por eso en un momento dado podríamos incluso prescindir de cámaras directamente si lo que tenemos son fuentes que proceden de HyperDeX, que proceden de elementos internos que ya llevamos integrados en el propio panel. La grabación interna, esta es una captura del modelo HD8 ISO, con lo cual tenemos los 2 bancos de memoria internos, más podemos utilizar los puertos USB como un depósito más de almacenamiento, más el control de la emisión en directo a plataformas de streaming. A nivel de software, lo que os comentaba, que se puede conectar un ordenador para tener no solo la configuración, sino también la operación remota. Y si os fijáis, tenemos 4 módulos independientes dentro del software, se seleccionan igual que los módulos dentro de DaVinci Resolve, en el cual tendríamos la opción de mezclador, la opción de control de medios almacenados y los 2 reproductores internos, todo el mezclador de audio y incluso en la gestión de colorimetría similar a la que podemos hacer desde el panel de control externo. ¿Esto qué permite? Primero, no necesitamos el centro de cálculo de la NASA como ordenador para gestionar esto. La máquina puede ser una máquina de oficina sin potencia ninguna, puesto que no realiza ningún procesado de imagen se lleva a cabo desde esas máquinas externas. Simplemente son un control remoto para el panel. Toda la gestión, todo el procesado de imagen se hace en los procesadores propios internos del panel de control. Esto me permite, además, en un momento dado, poder tener un equipo más grande, porque ese día la producción que tengo que hacer es mucho más sofisticada, con lo cual puede haber varias personas
que ni siquiera tienen por qué estar juntas en el mismo sitio, simplemente conectadas a la misma red. Y eso habla de cualquier lugar del planeta conectada al mezclador, de manera que cada uno puede estar haciendo su parte del trabajo adicional al operador que esté delante del propio panel. ¿Qué más maneras tenemos de funcionar? Bueno, pues se me ocurre, además de esta conexión básica donde yo ya podría estar emitiendo o recibiendo señales desde cámaras remotas, hay una que a mí me parece sumamente interesante y por eso os decía que se podría trabajar con 0 cámaras conectadas al mezclador. Si yo tengo una pequeña realización montada en otro lugar distante, con un equipo incluso más sencillo, simplemente podría, a través de esta señal, bien directamente por SDI, bien directamente conectado a través de mi red, o bien incluso a través de un cloud, estaría haciendo, permitidme hacer la analogía un poco optimista, pero hacer algo similar a la retransmisión de un grandísimo evento deportivo donde tengo pequeñas realizaciones locales, estoy pensando en unas Olimpiadas, donde tengo pequeñas realizaciones locales y esa realización ya hecha es la que me llega como señal en uno de mis puertos de entrada. Con lo cual, imaginaos la flexibilidad y la versatilidad que tenemos simplemente con este equipo. Es algo nada desdeñable. Además, cuando os contaba que podemos trabajar desde en medio del desierto, podemos estar retransmitiendo, puesto que si nuestro móvil 4G, 5G, en medio del desierto del todo, no. Podemos estar en el desierto, pero por lo menos donde llegue el 4G o el 5G, y podemos utilizar el tethering del móvil igual que emitimos desde una cámara para que nos entre la señal al mezclador, podemos utilizar la salida del mezclador para, desde nuestro móvil, estar haciendo la emisión de ese streaming desde cualquier lugar. Además, lógicamente, no estamos atados exclusivamente a equipos Blackmagic, sino que podemos utilizar dentro de toda la funcionalidad equipos de terceros que también son compatibles. Simplemente cuestión de protocolo o de funcionamiento. Una consola de audio por USB al ordenador simplemente me da la mecánica para operar físicamente y el ordenador con el software de ATEM es el que está mandando los comandos para que se ejecute esa función dentro del mezclador. Importante, la mayoría de las funciones las vamos a poder hacer indistintamente desde el software o desde el panel. Algunas requieren obligatoriamente una conexión con el software, al menos la primera vez, por ejemplo, configurando las claves para el streaming, pero una vez configurado, toda esa información reside en el panel, con lo cual solamente necesitaríamos volver a hacerlo si necesitamos cambiar esa conexión. Y muy importante, insisto, todo el procesado de señal se hace en el propio mezclador. No se mueven las señales de vídeo ni se requiere mayor potencia desde fuera. Más posibilidades que podemos hacer. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el con multicapa, picture-in-picture, titulación. Este es el super source que os decía, donde estamos manejando una imagen de fondo con 4 fuentes adicionales superpuestas, es decir, 5 imágenes simultáneamente en pantalla solo con ese mezclador, aunque tiene solo un ME. Es una característica avanzada e interesante. Y este es un ejemplo de funciones, por ejemplo, en ecualización o en filtros de audio, donde sería más cómodo hacerlo desde el software que no desde el panel, simplemente por la visión que tenemos de los parámetros que estamos manejando. Y esta es la funcionalidad que os comentaba, en la que el modelo HD8 ISO me permite grabar solo en HD, que no está mal, la señal independiente de cada cámara más el proyecto de Resolve, y si en las cámaras además he grabado en Blackmagic Raw en 6K, tengo
mi realización hecha y montada según termina el programa, con lo cual añado el acento que se me ha olvidado en una letra y corrijo un poquito el punto de corte y además etalono el contenido y tengo una realización absolutamente perfecta con muy poquito trabajo adicional. Y todo esto nos lo proporciona también la integración y la compatibilidad que brindan estos equipos, puesto que el código de tiempo que se grabaría en cada uno de estos ficheros sería el mismo código de tiempo. No lo he citado, pero evidentemente el mezclador lleva su propio generador de sincronismos, con lo cual no necesitamos TBC externo, pero si lo tenemos, se somete a él y es esa señal la que estaría generando y gestionando esos códigos de tiempo. Usos, pues así a bote pronto se me ocurren un montón de ellos, pero son cualquiera en los que necesitemos montar un plató, sea fijo o sea móvil, eso es importante, y con una flexibilidad en la cual, si mi producción es más grande, puedo añadir equipo humano sin necesidad de añadir más que unos pocos portátiles, que además no necesitan ser potentes, o en el otro extremo, cuántas veces nos ha tocado, porque hay veces que somos el CEO de una gran empresa, pero hay veces que somos no CEO, sino OMB. Y esto sonará nuevo, que es el OMB. El OMB es el One Man Band, la clásica situación donde nos encontramos solos para resolver una necesidad, un directo, atender a un cliente por presupuesto, por cualquier motivo. Con lo cual, la flexibilidad que tenemos a la hora de determinar en qué lugares se puede, también se incrementa si somos integradores y nos dedicamos a montar estos equipos. Estos equipos se pueden ofrecer y se pueden dejar instalados en lugares como auditorios, salas de reuniones de empresa, hoteles, en lugares donde la simplicidad de uso permite que una única persona esté operando el sistema y ofrezca esta posibilidad a todos sus clientes o a todas sus situaciones de uso con una flexibilidad enorme. Es decir, abrimos el abanico por abajo por presupuesto, sin renunciar a calidad, y por arriba por versatilidad y facilidad de uso que podemos tener en cantidad de situaciones tremendamente diferentes en las que estamos ofreciendo un servicio que nos puede hacer mucho más competitivos de lo que somos hasta ahora, simplemente por la integración que proporcionan estos equipos con una simplicidad enorme para todo lo que ofrecen. A partir de aquí, pues ya creo que es el momento de abrir el turno de preguntas y que podáis participar y hacernos llegar vuestras inquietudes que intentaremos resolver desde este momento. Así que... Muchísimas gracias, Luis. Pues bueno, no sé si tenemos aquí alguna pregunta a alguien. No te oímos, Jacobo. ¿Ahora? ¿Me oís? A ver. O al menos ya no te oigo. Sí, yo sí lo escucho. Sí. Perdón, habla, Sí, por sí. favor. Perdón, problema de mi altavoz, perdón. Vale. No te preocupes. Vale. Lo había quitado para no tener retornos, perdón. Nada, no, sin problema. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, no sé si alguno te ha escrito a ti, Miguel, por el canal nuestro de Digital. Pues de momento no, pero yo sí tengo una duda que me suele surgir en algún cliente, Luis, cuando hablamos de cámaras. Algunos clientes me preguntan cuando estamos montando este tipo de equipamiento sobre si es mejor montar cámaras Pocket o montar cámaras Studio. O sea, ¿tú qué recomendarías o para qué tipo de proyectos o qué tipo de salas recomendarías unas veces una Pocket, unas veces una Studio? Pues mira, es muy sencillo. La respuesta real es depende. Y depende de la necesidad del cliente. En una Pocket no tenemos salida SDI, con lo cual una Pocket nos llevaría a necesitar un convertidor de HDMI a SDI para poder entrar en el mezclador. Si la vamos a utilizar como fuente Ethernet, no tendríamos problema. Lo que la Pocket no tiene
es capacidad de señales de retorno, ni tenemos señales de tally. Si la situación de tally es irrelevante, podemos utilizar perfectamente una Pocket. Si necesitamos obligatoriamente una señal de tally o un intercom, sería recomendable una cámara de estudio, porque lo que simplificamos en cuanto a cámara lo estamos complicando teniendo que montar un sistema de tally o de intercom independiente. Y sobre todo también influye mucho la visión, el aspecto que se quiera dar, porque estaríamos hablando, por un lado, del sensor y por otro lado de la bayoneta y de las ópticas disponibles. Entonces, creo que esos son los factores decisivos. No se puede establecer de manera genérica, sino teniendo en cuenta bayoneta, sensor, retorno, tal, intercom, es lo que determinaría que fuese más adecuada una cámara u otra en cada caso. Me ha Vale, parecido pues ver muchas que gracias. Sí, teníamos una sí, nos ha pregunta. preguntado Javier, nos pregunta que si al llevar integrada la grabación de las cámaras es posible hacer repeticiones, aunque sea con algún equipo complementario. En principio, al menos hasta donde yo conozco, no es posible, puesto que la grabación es un fichero incremental que lo que está haciendo es recoger esa señal. No existe un módulo de software que permita controlar dentro de eso que se está grabando, coger una parte para generar ese fichero parcial dentro del player que podríamos utilizar para reproducción. Entonces, la respuesta es, de momento, no. Teniendo en cuenta que muchos de estos equipos se pueden actualizar por firmware, no se sabe si en el futuro podría haber algún incremento de funcionalidad en este sentido. Pero en principio no parece probable, puesto que necesitaríamos medios para poder acceder a ese fichero que todavía está abierto y además seleccionar una parte para poder reproducirlo. Lo que sí he visto es que justo antes hay otro comentario de Kilian. Bueno, gracias Javier por tu pregunta, gracias Kilian también por tu comentario. Comentas que el 4K está disponible para entregar desde ayer. El 4K8 sí, efectivamente, es otro de los modelos de la gama. Lo que yo comentaba al principio es que me gustaría, así como sueño, porque también hay que soñar, y yo también sueño, que hubiese un 4K8 ISO, que también permitiese grabar, que un poco es también la razón para determinar qué modelo necesitamos. Si necesitamos un modelo con grabación interna, el que tiene esa funcionalidad en este momento solo es HD, pero si necesitamos la realización en 4K para salir directamente en 4K, entonces el modelo que hoy existe no ofrece esa funcionalidad ISO. Vale, nos preguntaba también Ángel López que cuál es el protocolo y el códec de comunicación Ethernet entre las cámaras y el mixer cuando no se usa SDI. RTMP. Vale. Es el protocolo estándar de tipo streaming. Creo que es, no estoy seguro si es RT también, creo que sí, pero lo tendría que confirmar. Y de hecho, en ese sentido, hay un lugar a donde yo os remitiré siempre. Si me permitís, vuelvo a compartir pantalla un momentito para enviaros siempre a la web de Blackmagic, porque incluso las características de las que hoy os hablamos, es posible que en unos meses, porque haya una actualización de firmware, una actualización de software, normalmente cambian a mejor, evidentemente. Entonces, ahora mismo, todo lo que sea software, pensad que si estáis leyendo, cuando busquéis información en Internet, yo os aconsejo, no miréis el título, mirad la fecha, por favor, la fecha, porque todavía hay muchísimas situaciones donde la gente publica algo, se queda ahí para siempre y resulta que estamos mirando características que lo eran y eran punteras, pero a lo mejor hace un año. Y hoy en día mucha de esa información ya está caducada. Está caducada porque si hay un firmware nuevo, todo lo que haga puede ser diferente. Normalmente será mejor, pero acudid siempre, por favor, y en el caso de Blackmagic es especialmente fácil porque tiene la información muy bien organizada, tenéis manuales, tenéis firmware, tenéis todo disponible en su web y lo mantienen muy bien actualizado y además en un montón de idiomas.
Vale, perfecto. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer. De todas maneras, si alguno no ha podido estar en toda la grabación o lo que sea, lo estamos grabando, luego os lo enviaremos. Y también, mira, también os voy a dejar mi correo electrónico por si en algún momento tenéis alguna duda que se os ocurra después o lo que sea, pues que podáis contactar. ¿De acuerdo? Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, Luis, yo creo que ya lo podríamos dar por finalizado. Sí, por mi parte, simplemente agradecer de nuevo a todas las personas que han tenido hoy la generosidad de dedicarnos su tiempo y a vosotros, a Trigital, por la confianza que habéis depositado en mí para llevar adelante esta sesión. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos por venir. Hasta luego. Hasta luego.